Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9. Primera mitad en Sobre la Tierra y estamos en estudio con Emilia Figueiras, reciente egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales de nuestra facultad, y con Danilo Carneros, director de la tesis de Emilia. Ambos son docentes de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola de nuestra facultad. Emilia y Danilo nos van a contar sobre especies ornamentales y los factores que intervienen en su producción dentro de invernáculos. Hola, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Felicidades por la reciente defensa. Sí, bastante reciente. Súper reciente. Bueno, fresco entonces. Gracias. Como para arrancar, vamos a hablar un poquito sobre las especies ornamentales que recién las mencionamos en la introducción. ¿Qué son? Bien. Le contaba a Danilo recién que yo misma lo tuve que buscar porque nunca me había tocado definirlo, pero en sí las plantas ornamentales son cualquier planta que se cultive por los humanos con fines ornamentales. Pueden ser plantas de interior o exterior, dependiendo de los requerimientos, sobre todo lumínicos de la especie. Y no hay un grupo en sí, pero bueno, se pueden clasificar en distintos tipos, como por ejemplo plantas trepadoras, plantas acuáticas, cactus y suculentas que últimamente se han utilizado, han aumentado su comercio. Bueno, plantas anuales, que es la planta que utilizamos nosotros en este proyecto. Y bueno, son plantas que tienen características que hacen que a uno le agrade cultivarlas. Son las que encontramos en florerías, en jardines, incluso en hogares, con fines decorativos. Y pueden tener flores, perfumes, frutos, características en sus hojas que hacen que a la gente le guste. Claro, a veces el atractivo es el follaje, simplemente, la floración, la fructificación. Son todas las plantas, como dijo Emilia, muy bien, que se utilizan en los jardines, en las casas, ¿no? Un girasol puede ser muy Un girasol puede ser. Yo lo he visto en jardines. Sí. Y recién mencionabas que, bueno, trabajaron con una anual. ¿Cuál es? ¿Qué especie es? La especie que elegimos es Impatiens waleriana, es un nombre científico, pero es más conocida como alegría del hogar. Es una especie originaria de África y Asia, que ha sido introducida en América y otros continentes. Bueno, como dije, es una especie anual, tiene tallos suculentos y muy ramificados, y con floración muy abundante. Y bueno, como podrán haber visto en muchas florerías, viene de distintos colores, entonces eso también hace que sea una especie muy importante. En la industria de acá Argentina, que es una de las razones por la cual la elegimos, es una de las especies más vendidas y tiene mucha demanda en lo que es la primavera y el verano. ¿Para qué se usa como ornamental? ¿Qué uso? Y se utiliza muchas veces como planta de bordura en los jardines, en las bases, digamos, de los macizos así de otras, acompañado con otras ornamentales, ¿no? Una cosa que quería agregar a lo que decía Emilia es que si bien, bueno, nosotros somos docentes, trabajamos en la cátedra de climatología, también durante bastante tiempo estuve trabajando en la cátedra de floricultura. Y si bien esta especie que elegimos tiene un valor ornamental muy importante, quizás no es la más agradable para hacer el trabajo que hicimos, ¿no? O el trabajo que mucho de lo que hizo Emilia. Pero otra característica importante es una especie que el grupo nuestro de floricultura, todos los compañeros que también trabajaban en el proyecto, como se dice, tenemos muy estudiado. O sea, se ha estudiado, tenemos muchos trabajos llevados adelante con esta especie, entonces es una especie que conocemos bastante. Se conoce bastante. Pero me llama la atención eso, porque no es la más cómoda para trabajar, no sé, hay algo ahí que se viene. Al ser muy ramificada, tiene muchas hojas. Hay plantas que llegaron a tener hasta 200 y más hojas. Y para alguna de las mediciones que hicimos, la técnica es sacar hoja por hoja, colocarlas en una cartulina y sacarle foto. Y luego con un programa determinar el área foliar. Y era un proceso bastante largo. Ha llevado... ¿Puedo contar una anécdota? En un momento estábamos revisando los datos del experimento. Y bueno, había algunos datos que a mí me parecían
como se dice, outliers ¿no? Fuera de rango. Fuera de rango, exacto, gracias. Y le digo a Emilia, mira, no puede ser, este tiene que ser un error, tiene más de 300 hojas esta planta. Y Emilia en ese momento me miró muy enojada, me dice, sí, y había más grandes todavía, había más cantidad. Pero bueno, nada, estuvo muy interesante, ¿no? Toda una experiencia. Bien, y en particular, ¿qué problemática abordaron en la tesis? Bueno, la problemática que abordamos es que, por lo general, en las producciones ornamentales no hay un alto desarrollo tecnológico. Y esto se debe a que las prácticas de manejo adecuadas dependen de la especie, de la región. Entonces, muchas veces los productores no tienen acceso a estos conocimientos. Y en cuanto a lo que es lo que estudiamos nosotros, que es el efecto que tiene la heterogeneidad de la radiación dentro del invernadero sobre el crecimiento de las plantas, no hay estudios casi que aborden esta temática, sino que se centran más en cuestiones microclimáticas dentro de los invernaderos, pero muy pocos incorporan especies vegetales para evaluar su respuesta. Mirá vos. Claro, esta cuantificación de la heterogeneidad que hay dentro de un invernáculo de la par es algo que es sabido. Lo que queríamos, nuestra pregunta era, bueno, se conoce que existe esta heterogeneidad. Uh-huh. Ahora, ¿tiene efecto sobre el crecimiento? ¿Cambia el rendimiento de esta especie? O bueno, la idea era trabajar con algunas más, ¿no? Y esa es la pregunta que queríamos responder, ¿no? Cuando vos decís par, te referís a la radiación. Sí, radiación fotosintéticamente activa. O sea, la integral de la radiación que llega a lo largo de... No, o sea, toda la cantidad de radiación que llega a lo largo de todo un día. Uh-huh. ¿Y esto lo realizaron en invernáculos en la facultad? Sí. Sí, en la sede de Devoto, donde está la cátedra de floricultura, y es uno de los invernaderos que están ahí. Y nada, lo usamos durante todo un año para realizar el ensayo. Y lo que me imagino es, bueno, ustedes trabajaron en un invernáculo, pero que, bueno, los invernáculos son distintos, distintas formas, tamaños y orientaciones. Me imagino que eso también debe ser parte de los factores a nosotros considerar. Trabajamos en el invernáculo, tiene una orientación muy particular, y bueno, esa orientación modifica esa heterogeneidad y esa cantidad de radiación que llega al invernáculo. Los invernáculos están instalados realmente en la escuela Hall en función de la disponibilidad del espacio, ¿no? No responden en general a la orientación correcta que debería tener. Pero bueno, es lo que hay. Igual en un invernáculo muy buen invernáculo que pertenece a la cátedra de floricultura, de galvanizado, estructura de galvanizado, tenemos distintas estructuras, pero bueno, este era un muy buen invernáculo de estructura de galvanizado con unas cubiertas de polietileno que eran nuevas en ese momento que iniciamos el ensayo. Una cosa que quería agregar era que si bien estamos Emilia y yo acá, detrás nuestro hubo un montón de gente que colaboró, Max y Esteban, ¿no? Está bueno mencionar. De floricultura, bueno, y un montón de chicos y chicas ayudantes de clima también que vinieron esporádicamente, y que sin toda esa gente hubiese sido imposible procesar esa cantidad de muestras que estuvimos procesando. Todavía no te hubieras recibido. No. Bien, y hablando de esto de que estamos cortando hojas, ¿en qué consistieron los experimentos, no? Antes de este paso que nos contaban recién. Bien, bueno, como dije, el experimento duró un año, y dentro de ese año realizamos como 4 subexperimentos, si se quiere, que cada uno comenzaba con una siembra, ¿no? Entonces, en cada siembra sembrábamos 540 semillas en contenedores de 2 tamaños distintos, 2 volúmenes distintos, y en el más chico se reducía al triple, que es el que usualmente se usa en la producción de ornamentales. 2 tamaños de bandeja multicelda, ¿no? De 50 celdas y de 288 celdas. Y ahí se siembran semilla por semilla en cada una de las Claro, celdas. las semillas permanecen ahí hasta que expanden el segundo par de hojas, y ahí las trasplantamos a macetas, y eso era la etapa pre-trasplante, y después del trasplante se ubicaron dentro del invernadero ya en sitios definidos, que fueron 9 sitios. El sentido de eso era que evaluar si ese estrés radicular que se le estaba... Las bandejas, cuanto más pequeño es el contenedor,
más susceptibilidad o de generar un estrés en ese crecimiento radicular que tiene, ¿no? Entonces esas bandejas multiceldas de 288 celdas son muy pequeñitas y generan un estrés sobre esas plántulas creciendo. En general ese estrés no se supera en post-trasplante. O sea, hay efectos de ese estrés aún. Las deja marcadas. Exactamente, sí, con una señal hormonal, o sea, se detiene el crecimiento, se detiene la señal hormonal de las raíces hacia la parte aérea, y eso no se supera fácilmente en el post-trasplante. En el post-trasplante iban todas al mismo tamaño de contenedor, ¿no? Si bien esto que menciona Danilo es así, en la producción se utilizan estas bandejas e incluso algunas con tamaño más chico, dado que esto permite disminuir costos y tener mucha más cantidad de plantas en un mismo espacio. Pero bueno, una vez que las plantas iban creciendo, nosotros realizábamos cosechas parciales en las que íbamos determinando, como contaba antes, el área foliar, el peso seco y el peso fresco, y con estas mediciones calculamos estimadores de crecimiento, que su utilidad es determinar cuál es la respuesta de las plantas a cambios, tanto como en el ambiente o en el manejo. Que nosotros, a partir de estos estimadores de crecimiento, pudimos evaluar la respuesta de las plantas ante la heterogeneidad par dentro del invernadero y el tipo de tamaño de bandeja utilizado en trasplante. Bien, dos cosas. Bueno. Y entonces, ¿qué resultados les gustaría destacar? ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, los resultados mostraron, sobre todo para las plantas que fueron propagadas en contenedores más grandes, en las de 50 celdas, que existen diferencias en el crecimiento entre los distintos sitios del invernadero. Probablemente asociado a la distribución de la par dentro del invernadero, ya que los sitios que tuvieron mayor crecimiento, tanto peso fresco, seco, área foliar y tasas de crecimiento, eran los sitios que estaban ubicados en la esquina norte. Que bueno, que es la que recibe mayor radiación par. No sé si lo habíamos mencionado, pero el invernadero tenía orientación sudoeste-noroeste, y bueno, esta orientación generaría que los sitios de la esquina norte reciban mayor radiación que los sitios de la esquina sur, por ejemplo. Esta distribución también de la radiación la podemos saber porque dentro la tesis de Emilia se marcó en un proyecto donde participó, donde si trabaja también gente de exactas, y además teníamos toda una grilla de medición par en el invernáculo, ¿no? Entonces teníamos conocimiento de cómo era esa distribución. Y bueno, por eso veíamos que las partes de mayor radiación obviamente produjeron mayor biomasa, ¿no? O más crecimiento. Claro. Que es algo que parece que yo lo repito ahora y me parece súper lógico, ¿no? Pero bueno, no estaba cuantificado. Pero, sin embargo, en las plantas propagadas en contenedores pequeños, no obtuvimos esta respuesta. No hubo esa respuesta. Sí. No observamos un patrón de respuesta a la heterogeneidad par en el crecimiento, y suponemos porque ¿En ninguna ubicación dentro del invernáculo? O sea, no hubo diferencias entre los sitios. Y suponemos que esto se debe a que estas plantas estaban limitadas por el efecto de restricción radical. Claro. ¿Y cuáles son las implicancias de estos resultados? Porque a partir de esto uno podría empezar a pensar, bueno, invernáculo, bandejita, bandejota. ¿Qué le podemos decir a gente que tiene capaz un invernáculo o produce ornamentales, ¿no? La idea de esto era pensar lo pensamos en pequeños productores, ¿no? Por eso está enmarcado en estos proyectos de desarrollo estratégico y bueno, la idea de trabajar con productores que tenían quizás más una superficie de un invernáculo, de una nave solo, un invernáculo solo, una producción más familiar, ¿no? Que quizás una diferencia en la velocidad, lo que debe implicar es una velocidad en la producción de plantas, ¿sí? Si bien esas plantas crecieron más, lo que permitiría a esos sectores más iluminados, por decirlo de algún modo, es que las plantas, esos plantines, circulen con más velocidad. Entonces aumentar la productividad, por lo menos en esa superficie, ¿no? Y manejar de forma diferencial esa área dentro del invernáculo.
repito que es algo que le puede sacar el jugo, digamos, o podría utilizarlo un productor pequeño, ¿no? Un productor de volúmenes grandes, va al volumen, trabajan en invernáculos de varias naves, y bueno, Sí, claro. si bien sería más eficiente, por un tema operativo no les resultaría, ¿no?, económicamente rentable, supongo. Pero bueno, apuntaba a ese tipo de productores. Bien. ¿Y se podría pensar en estos resultados extrapolados a otro tipo de plantas? Bueno, la idea era probar una ornamental y una hortícola. Lamentablemente nos agarró la pandemia. Básicamente, pequeño detalle, y bueno, nos dejó ahí truncos y llegamos a la mitad. Pudimos hacer la mitad de lo que queríamos hacer, pero bueno, la idea sería probar también esto en una hortícola. Habíamos pensado en lechuga, ¿no? Y ver cómo podría afectar. Suponemos que el efecto tendría que ser el mismo, debería ser el mismo, ¿no? Pero bueno. En esta línea de investigación incluye otro tipo de especies aparte de alegría del hogar y lechuga. Sí, a ver, vamos con todo el grupo que tenemos armado, que es gente, que nombré gente de floricultura, somos algunos de clima y otros chicos y chicas exactas. Vamos a continuar con este tipo de ensayos. Obviamente en floricultura trabajamos un montón de ornamentales. Ahora presentamos un UACID en donde evaluaríamos distintas cuestiones vinculadas a la heterogénea par y también al uso diferencial, al uso de hormonas exógenas y cambios de crecimiento, evaluar cambios de crecimiento a través del aparejado de hormonas exógenas en cactáceas y otros ornamentales. Y otro proyecto que presentamos, lo cuento también de cannabis, nos presentamos también un subsidio para evaluar un montón de estas cuestiones de producción, siempre en maceta o en contenedores, bajo cubierta, pero en cannabis, evaluando distintos cambios en el ambiente dentro de invernáculo pueden modificar el crecimiento, el rendimiento en cannabinoides, en CBD, no en cannabis. Y la idea es continuar con estos estudios que agarran desde el crecimiento, desarrollo, la micrometeorología. Por eso tenemos a la gente de Exacta y presentamos la esquina también. Vamos cruzando los dedos a que salgan a que salgan la financiación. La financiación, claro. Porque obviamente la mano de obra es gratis, pero todos los sustratos son bastante... Los sustratos y los insumos que utilizamos son caros. Sí. No, recién estaba pensando antes de hacer la entrevista, cuando es una alegría del hogar, ¿te genera buenas sensaciones o malas sensaciones? Buena vibra. Ahora ya terminó Ya la pasó. tesis, ya ahora me encariñé. Encima, cuando el día de la defensa mi pareja me regaló unas plantitas y las tengo ahí. Pero sí, antes las veía y... Sí, tremendo. Los primeros ensayos, las primeras cosechas, se llevaban plantas, porque sobran, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a usar, y se lleva. Ya las últimas no las querían ni ver. Además veíamos una y pensábamos en todo el proceso de descuartización de la planta. Pero bueno. Claro, yo recién pensaba 200 por 250. No, ni queríamos hacer la cuenta. Eran unas cuantas, eran tandas de 90 plantas que lavaban las raíces, y después había que lavar raíces, después se pesaba de fresco, parte aérea, parte radical, y después se sacaba cada hoja de esa planta. Incluso en un momento habíamos empezado a contar las hojas y después ya no las contamos más. No. Pero después las contaba el programa. Así que más fácil, ahorramos un paso. Bien, genial. Gracias por venir a Sobre la Tierra. Siempre le decimos a la gente que viene acá que estos micrófonos también son de ustedes y que cuando quieran venir nos tocan la puerta, ya saben dónde estamos y Muchísimas los esperamos Para para contarnos próximos futuros avances. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por invitarnos. Bien, vamos a un tema y volvemos con más Sobre la Tierra.